Buenas, hoy vamos a ver eficiencia vertical, la tercera y última de las eficiencias, y con esto cerraría la parte más teórica de cómo modelar el barrido en 3 dimensiones. Esto va a tener algunas más similitudes a eficiencia real, más que a la eficiencia de desplazamiento. Tiene más tratamiento teórico que la de Arial, pero vamos a ver que hay distintos modelos que se pueden construir verticalmente, ¿sí? Cómo está la mina de reservorio, y la mayoría de ellos no está súper desarrollado, sino que hay algunas que estuvieron muy bien desarrollados. El tema es que no siempre ese modelo, que es el que más se desarrolló, es el que realmente ocurre en la naturaleza. Entonces, pero como es el más escrito, el que tiene más bibliografía, el más lindo, entre comillas, de un punto de vista matemático, se aplica un montón de veces, incluso en situaciones donde no debería aplicarse. Bueno, la eficiencia vertical, definida como venimos definiendo todas las demás, es la zona contactada respecto de toda la zona que puedo haber contactado. ¿Qué significa eso en vertical? Que voy a estar mirando esta porción del reservorio, ¿sí? No este pedazo. ¿Se acuerdan lo que vimos en la primera clase? Que es este pedazo no lo voy a tener en cuenta porque cuando lo estoy mirando en planta, esta mancha vista en planta, yo lo que voy a estar dibujando es la punta de avance, ¿sí? Este punto más adelantado del avance vertical es el que voy a estar mapeando acá. Por lo tanto, la zona a la que todavía no llegó el agua es la zona que está quedando acá afuera, y esa ya la descarté con la eficiencia real. Entonces, ¿cuál es la parte que voy a descartar con la eficiencia vertical? Esto. La parte que, incluso formando parte de lo que yo llamé banco de agua, no estoy llegando con el agua todavía, ¿sí? Porque el agua está avanzando a distintas velocidades en distintas profundidades. Entonces, la eficiencia vertical va a ser la figura esta, dividido el rectángulo que mide exactamente lo mismo que esa figura. ¿Sí? Y bueno, a medida que vaya inyectando agua, voy a ir cambiando la proporción de cada una de estas figuras. Hay un montón de factores que afectan el valor de la eficiencia vertical, pero en la lista que ustedes tienen en el PowerPoint, los 3 primeros van a existir siempre, y de ahí para abajo todos los que le siguen van a depender de cuánta prioridad o cuánto peso relativo tienen los efectos gravitatorios. ¿A qué voy con esto? Que va a haber situaciones en la naturaleza y también va a haber situaciones operativas que van a hacer que los efectos gravitatorios se minimicen o puedan minimizarse. Entonces no siempre vamos a estar teniéndolos en cuenta. Es más, casi que la mayoría de las veces podemos ignorarlos. Si estoy inyectando un caudal más o menos fuerte, a un caudal más o menos alto, o si tengo algo de estratificación dentro de la capa, o dentro de la formación, dentro de la unidad de flujo, estoy barriendo. Entonces vamos a mirarlos, vamos a ver cómo funcionan y vamos a ver cuándo los podemos dejar de lado. Bueno, los cuento rápido más o menos. El primero es el volumen de agua inyectado. Obviamente con agua inyectada 0, eficiencia vertical 0. A medida que aumente el agua inyectada va a ir aumentando la eficiencia vertical. Vamos a ver cómo aumenta y para qué lado y cómo se comporta. El segundo es la variación de permeabilidades versus el volumen por el móvil. Lo que está queriendo decir es, si yo miro verticalmente cómo están distribuidas las permeabilidades, puedo tener permeabilidades que tienden más a valores homogéneos o tienden más a valores heterogéneos. No importa el valor absoluto para este caso en particular, solo me importa cuántos órdenes de magnitud hay entre la mínima y la máxima, ¿sí? Si la mínima permeabilidad es 1 milidarcy y la máxima es 100 milidarcies, tengo 2 órdenes de magnitud de punta a punta. En cambio, si la mínima es 0,1 milidarcy y la máxima son 10 darcies,
como 5 órdenes de magnitud, ¿sí? Entre una y la otra. Entonces, la variación de permeabilidad es este BK que aparece en la fórmula, que lo vamos a definir bien ahora en un par de hojas. Está hablando de eso, de cuán heterogénea es la distribución vertical de permeabilidades. Y respecto del volumen por el móvil, porque si yo multiplico la porosidad por todo lo que no es SOR ni SWIR, que me queda la fracción que es móvil del volumen poral justamente, es por donde se va a estar desplazando el agua. Entonces, si yo tengo una capa que es más permeable, pero tiene más volumen poral móvil, entonces el agua va a ir más rápido por esa capa, por la mayor permeabilidad, pero aparte tiene más volumen que llenar. Entonces eso la ralentiza un poquito. A mismo volumen poral, el único que rige es la permeabilidad. A distinto volumen poral móvil, ese factor va a afectar un poquito a favor o en contra. Bueno, la relación de movilidades, el M, todo lo que hablamos para eficiencia real, vamos a ver cómo impacta acá, pero va a ser fundamental, obviamente. Y después de acá para abajo tenemos todas las variables que van a estar asociadas a si están ocurriendo o no efectos gravitatorios. Por ejemplo, el caudal de inyección va a impactar sobre la eficiencia vertical de la siguiente forma. Bueno, creo que... Un segundo. Acá lo vamos a ver mejor. Imagínense que tengo una capa que tiene una cierta distribución de permeabilidades. ¿Sí? Que tiene alta permeabilidad, o sea, esto es profundidad, ¿sí? O altura. Tiene alta permeabilidad en la zona de arriba de la capa y baja permeabilidad en la zona de abajo. ¿Sí? Con aislante, alguna formación que aísla abajo y una que aísla arriba, y yo estoy inyectando en esta. Si yo inyecto a bajo caudal, ¿qué va a pasar? El agua va a entrar acá, primero. Mucha agua va a entrar acá porque tiene alta permeabilidad. Menos agua va a entrar acá y muy poquita agua va a entrar acá. Pero si le doy tiempo, o sea, si inyecto a un caudal bajo, parte de este agua que está entrando horizontalmente va a ir bajando. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, el hecho de que el agua baje por densidad, es decir, por diferencia de densidad, va a hacer que si mi frente de avance, lo voy a hacer con el distinto color, si sin efectos gravitatorios mi frente de avance hubiese sido así, ahora parte del agua de arriba se va abajo y el frente de avance se modifica, se vuelve más vertical. Eso es favorable para mí, ¿sí? Porque barro más prolijo, barro más parejo, barro más eficiente. Ahora, caso opuesto, si no tengo en cuenta efectos gravitatorios, más o menos el frente avance va a tener esta forma, ¿sí? O sea, no tiene escala este gráfico, simplemente estoy haciendo una comparación. Si yo inyecto lento, ¿qué va a pasar? Le doy tiempo al agua, a la poquita agua que está entrando acá, a que baje. Entonces, va a inyectar más ineficiente todavía, ¿sí? Con más ángulo todavía. Entonces, ¿dónde está impactando el caudal de inyección? Bueno, si conozco la distribución que tengo de permeabilidades dentro de mi reservorio, puedo usar ese caudal de inyección a mi favor. En este caso, debería estar inyectando con un caudal de inyección bajo para fomentar este efecto, ¿sí? En cambio, en este caso, debería estar inyectando con un caudal de inyección gigante para no darle tiempo al agua que baje. Como, bueno, va a salir el azul, pero cada vez que el efecto gravitatorio afecte algo, el azul se va a ir acostando y se va volviendo a la roja. Entonces, si inyecto lo más rápido posible, me mantengo siempre lo más parecido, lo más cerca al azul que a otras rojas o peores, ¿no? Y ahí abajo hay un efecto más donde tengo un canal en el medio, entonces la parte de arriba siente esto y la parte de abajo siente esto. Entonces, cuando miremos la matemática, o gran parte de la matemática, no vamos a estar teniendo en cuenta el caudal de inyección, solo el volumen de inyección, porque muchas de estas capas que vamos a estar barriendo van a ser impermeables, se van a tener intercalaciones impermeables de forma tal que las voy a ir barriendo a todas indistintamente y no voy a permitir el flujo vertical.
es un modelo eso, no necesariamente es así. Y es probable que tenga flujo vertical dentro de la capa. O que tenga algo de flujo vertical dentro de la capa. Bueno, relación KV-KH justamente se refiere a eso. Cómo es la proporción entre las permeabilidades horizontales y las permeabilidades verticales. Mientras más chica sea la permeabilidad vertical respecto de la otra, menos de todos estos efectos voy a tener y más se va a parecer nuestro modelo. Mientras más parecidas sean KB y KH, entonces más se va a comportar como un único estrato, una única unidad de flujo y voy a tener que trabajarla como un paquete. Diferencia de, bueno, la diferencia de densidades, ¿sí? O sea, cuán diferente es la densidad del petróleo respecto a la densidad del agua va a hacer que se aceleren o desaceleren los efectos gravitatorios. Mientras más sea la diferencia entre las densidades, más fuerte, más actúan las fuerzas gravitatorias. Y la distribución espacial de probabilidades es un poco la combinación de la probabilidad vertical respecto a la horizontal y la permeabilidad y la distribución vertical de permeabilidades horizontales, que es esto. Si a eso le agrego, aparte, heterogeneidades geométricas, donde tengo zonas que son más permeables que otras y tengo espacialmente cambios en la permeabilidad, entonces puede que tenga que trabajar con cada zona del reservorio de una forma diferente. Estoy pensando si hay un caso de esos y se me ocurren un par. Al sur de Mendoza que tienen tipo, 3 zonas con arreglos muy distintos, ¿sí? Y están asociados a cambios en los mapas de permeabilidades. Zonas que tienen 5 spot arriba bastante distanciados, 7 spot en el medio con menor distanciamiento y 9 spots con mucha mayor densidad de pozos en la zona sur. Y eso tiene que ver con la transmisibilidad, con la capacidad de flujo dentro del reservorio en las distintas zonas. Entonces, fíjense que estoy hablando de spots, o sea, nunca voy a estar mirando una de estas eficiencias independiente de las otras. Si bien la matemática medio que nos hace eso, que cuando miro eficiencia real asumo que las otras dos son 1, cuando miro eficiencia de desplazamiento asumo que las otras dos son 1, pero bueno, la de desplazamiento nunca es 1, pero son máximas. Pero la verdad es que siempre voy a estar trabajando con las 3 al mismo tiempo y tratando de optimizar el barrido en todas sus dimensiones, ¿sí? Volumétricamente, que es areal y vertical, y microscópicamente, que es con el desplazamiento. Bueno, me quedo con las 3 de arriba, sí, por ahora desprecio efectos gravitacionales. Entonces digo, bueno, tengo que generar los modelos que más representativos sean de nuestro reservorio. Hay 6 modelos, 6 modelos que vamos a poder estudiar y tienen un orden, que es lo que se ve ahí, pero más allá del orden están numerados de una forma desordenada porque me gusta más verlos de esa forma. En realidad heredé esa forma de verlos de Juan. Y vamos a ir, como digamos, aumentando la dificultad, ¿sí? Para los primeros 5. El sexto es con el que vamos a seguir y es el que dije al principio que hay que tener cuidado que no sea el que usamos por simplicidad y a pesar de no ser representativo. Bueno, sistema homogéneo. Tengo una capa que son todos completamente homogéneas, todas sus propiedades son iguales, tienen mismas permeabilidades verticales y horizontales, es homogénea e isotrópica, podría agregar, y todo el paquete se va a comportar con las propiedades promedio de eso, ¿sí? Nada más, la propiedad única de eso, no es promedio porque no estoy promediando nada, porque toda la capa tiene la misma propiedad. Un caso muy utópico, es raro que pase esto, pero bueno. Entonces empecemos con las que son un poquito más reales. Tengo una capa que está distribuida, o sea, voy a estar hablando mucho de la probabilidad porque es el driver principal del caudal o del avance de agua dentro del reservorio, ¿sí? El volumen por el móvil, esos factores también impactan,
y los voy a meter en la matemática, pero no son los determinantes. ¿Sí? Si en uno tengo 10 veces, o sea, 10 o 100 veces más permeabilidad que en una lámina tengo 100 veces más permeabilidad que en otra, entonces el caudal va a ir 100 veces o casi 100 veces más por esa que por la otra. Ese 100 por ahí se achica a 95 o a 105, pero igual va a ser una barbaridad respecto a la otra. Bueno, pensé que estaba el dibujito. Bueno, se los muestro acá. Sistema heterogéneo al azar. Heterogéneo al azar significa tengo tipos de roca, rock types pueden ser, o de alguna manera, de alguna forma, tengo identificada variación de permeabilidad de cualquier variable podría ser, pero hablemos de la permeabilidad. Dentro de la formación. ¿Sí? Entonces, esta es una K1, esta es una K2, K3, K4 y así todas. ¿Sí? Y las tengo bien identificadas. Entonces, voy a decir, esta capa, que tiene un montón de tipos de roca o de regiones que tienen distinta permeabilidad y está distribuida de forma azarosa en la naturaleza, ¿sí? Que no es que la permeabilidad va cambiando desde acá para acá, tipo de oeste a este voy perdiendo permeabilidad, por ejemplo. No, está random en el mundo. Entonces voy a poder calcular una permeabilidad promedio como el promedio geométrico de las permeabilidades. ¿Qué es el promedio geométrico? Es el promedio armado de esta forma: la multiplicación de las variables elevados a la 1 menos n, ¿sí? O la raíz enésima de la cantidad de elementos que estoy promediando. Es parecido al promedio común, ¿sí? El promedio común era la suma dividido n, esto es la multiplicación elevado a la 1 menos n. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque las permeabilidades sueltas, así como variable k suelta, en la naturaleza es probable que tenga una distribución log normal. Y es más correcto trabajar, o sea, las distribuciones log normales tienen un crecimiento geométrico. Entonces, es más correcto trabajar con el promedio geométrico para algo que tiene una distribución log normal en la naturaleza que con el promedio habitual. Esto lo dijeron dos tipos que son Warren y Price. El siguiente modelo es algo parecido a esto, pero con estratificación, ¿sí? O sea, si bien es azarosa la distribución de permeabilidades, es azarosa en el eje vertical. En el eje horizontal más o menos se mantiene. Entonces tengo esto, ¿sí? Con distintas capas. Y hay flujo entre las capas. Y cada una con su H, perdón. HN, H3, H2, H1. Cada una tiene sus espesores y sus propiedades de permeabilidad y otras propiedades, pero de nuevo hablemos de permeabilidad. Entonces, Berwin y Morse, que son los siguientes, dijeron el comportamiento de esta capa que permite flujo entre capas y que tiene distintas propiedades y distintos espesores, lo puedo estudiar como el comportamiento promedio entre la sumatoria de todas las capas. Y este sí usaron los promedios habituales, ¿sí? Vamos a usar desde I igual 1 hasta n, de H, I y KI me dan el H promedio y el K promedio, ¿sí? Entonces, toda esta capa que tiene un montón de láminas de espesor H y permeabilidad K se comportan como una única capa, y permiten flujo entre los distintas H's, que eso es fundamental. Se comportan como una única capa de H total, que va a terminar siendo esto, por K promedio. Y hecho con el promedio común, ¿sí? El promedio aritmético común. Demostrado por ellos. Siempre me quedó la duda de por qué no usaron el geométrico acá. Si lo hicieron en otro momento o si no sabían que se podía aplicar el geométrico, no sé. Debería investigar un poquito. Y después entramos a
estos mismos casos, pero donde las permeabilidades o la variación esta de permeabilidad, el espectro de permeabilidades que estamos trabajando, tiene alguna ley, tiene algún motivo por el cual está cambiando. Por ejemplo, si en la primera que estamos viendo eran zonas de roca distribuidas de forma azarosa, pero en realidad me doy cuenta que no es tan azaroso, que tengo un espectro de permeabilidades que va cambiando de una forma en particular. Entonces, esto ya no puedo tratarlo como un promedio, porque hay una lógica detrás, una lógica física, ¿sí? Una lógica natural detrás del motivo por el cual las probabilidades están ordenadas de esta forma. Entonces, si quiero ver cómo se comporta esto y conozco la ley natural, ¿sí? O sea, la ley matemática que me modela este comportamiento natural, entonces por ahí lo mejor que puedo hacer es caer en un simulador, ¿sí? Y ver realmente cómo se comporta esto simulándolo. Lo mismo con la otra, que es, tengo estratificación y tengo una ley por la cual las permeabilidades se están cambiando, por ejemplo, la que veíamos al principio. Sí, tengo un motivo por el cual esto se está comportando de esta forma. No es que están desordenadas y tengo buena, mala, 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 buena, buena, mala. En el tope de la capa tengo muy buena permeabilidad y a medida que me voy profundizando voy perdiendo propiedades y tiene un motivo y puedo modelar este motivo o este comportamiento. Entonces lo que me conviene hacer es pasar por un simulador y fijarme cómo se comporta esto. Incluso puedo jugar con los distintos caudales de inyección y ver lo que decíamos de los frentes de avance. El que no nombré por acá, que es hasta ahora, que es el sexto, es el con el que más vamos a trabajar y es el que más vamos a seguir, pero solo deberíamos hacerlo si la realidad se comporta como las premisas del modelo que vamos a generar, y no siempre es así. ¿Cuál es el modelo? Modelo estratificado, los hago de distinto espesor a propósito. Modelo estratificado sin flujo entre capas. ¿Sí? No permitimos esto. La partícula de agua que entra a este estrato sale por este estrato en algún momento, no importa cuándo, pero nunca va a atravesar, nunca va a entrar a otro estrato. Esto que tenemos acá. A lo largo de toda esta clase y todo lo que queda, entonces todos los videos de eficiencia vertical, voy a tratar, reconozco que me cuesta porque estoy muy acostumbrado a hacerlo de otra forma, pero voy a tratar de usar bien la nomenclatura y decirle a esto capa, así que la capa es la unidad de flujo, y a cada uno de estos estrato. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que por ahí se me escapa y digo el estrato arriba, la capa arriba o la capa abajo. No estoy hablando de capas, estoy hablando de estratos. Si cada una de estas láminas que son impermeables en vertical y permiten el flujo en horizontal son estratos que unidos forman una única capa, una única unidad de flujo. Así que es lo que estoy barriendo. Estoy barriendo una capa, en este caso estoy barriendo una capa, solo que esa capa tiene estratificación. Y cada uno de esos estratos tiene alguna propiedad distinta, ¿sí? Una permeabilidad un poco más alta, más baja, la porosidad por ahí cambia. Entonces, si dentro de esta capa tengo estratos y no permito el flujo entre estratos, entonces que estén en contacto o no estén en contacto es indistinto, ¿sí? O que este esté arriba y este esté abajo, si descarto los efectos de diferencia de presión por la columna hidrostática o hidrodinámica, entonces que este esté acá o estén invertidos es lo mismo. Es el agua que va a entrar en función de las propiedades de ese estrato, no importa dónde esté dentro de la capa. Bien dicho ahí. Entonces, para modelar toda la eficiencia vertical, tengo que contestar un par de preguntas. Voy a agarrar y voy a decir, bueno,
tengo mi capa mide 10 metros y la quiero modelar. Sé que mi capa está teniendo un comportamiento estratificado sin cross-flow, o sea, sin flujo entre estratos. Entonces, podría transformar mi realidad, mi naturaleza real del reservorio, mi capa, por un modelo con un número de estratos determinado, con una propiedad determinada, o sea, para no usar los miles por ahí, o sea, los puntos y los espesores imperfectos del dato real que tengo, lo transformo en un modelo estratificado sin crossflow de propiedades conocidas, espesor y permeabilidad conocidas. A veces voy a usar un espesor constante, a veces no, ahora lo miramos. Pero lo que sí tengo que hacer es definir la cantidad de estratos que considero representativa para modelar la capa que estoy haciendo. ¿Sí? Por ahí va a haber situaciones naturales simples que la puedo modelar con pocos números de estratos, y situaciones o capas muy complejas que necesito muchos estratos para representarla de una forma representativa, valga la redundancia, para representarla de una forma correcta. El número de estratos, un poco por lo que les estoy diciendo ahora en esta intro, va a estar fuertemente influenciado por cómo son las propiedades reales de esa roca. Entonces, si bien estas son las tres preguntas que tengo que contestar: cuántos estratos hacen falta, cuál es la propiedad de las propiedades de cada uno de ellos, y finalmente cómo calculo la eficiencia vertical, por ahí voy a tener que, antes de contestar ninguna de las tres, darle un poco de bola a la segunda, que es cómo son las propiedades. Porque si mi capa es muy heterogénea, voy a necesitar un mayor número de estratos, que va a ser la respuesta de la primera pregunta que quiero contestar. Si las propiedades no son tan heterogéneas o tienden más para el lado de homogéneas, voy a necesitar un menor número de estratos. Entonces primero tengo que mirar cómo son las propiedades antes de ponerme a contestar cualquiera de estas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las propiedades? Voy a tratar de capturarlo con alguna medida de heterogeneidad. Sí, hay distintos autores y distintos modelos en los cuales el tratamiento matemático que se le da es re distinto. Vamos a ver algunos. Mentira, vamos a ver todos, pero vamos a centrarnos en algunos. El primero, quizá, y no quiero decir menos representativo, pero el más controversial podría ser el posicional. El posicional lo que me dice es, si tengo tres pozos, perdón, no sé por qué los hice distinto. Tengo tres pozos con la misma capa usándolo de forma correcta, y por ejemplo estoy asignándole a cada uno tres estratos distintos, por ejemplo la parte de arriba de la capa, la parte del medio de la capa y la parte de abajo de la capa. El método posicional, como su nombre lo indica, respeta la posición de cada porción de la capa dentro de la capa. Entonces eso que dije de mover capas para arriba o para abajo no valdría para este método. ¿Qué pasa? Si yo estoy diciendo que no hay flujo entre capas, entonces la verdad que el hecho que esté arriba o que esté abajo, no importa dónde esté, es medio irrelevante. Lo único que tiene a favor este método, o que tiene de valioso, rescatable, es que al llevarme la parte de arriba de todas las propiedades de todos los pozos que estoy midiendo, entonces la permeabilidad de la parte de arriba de la capa va a ser el promedio de las permeabilidades reales de la zona de arriba de esas capas. La del medio y la de abajo la de abajo. ¿Qué pasa? Esto solo lo puedo hacer si tengo datos de permeabilidades de varios pozos. Si tengo datos de un único pozo, entonces esto medio pierde el sentido, pierde la coherencia, porque no tengo nada que promediar.
¿Cómo puedo tener probabilidades de varios pozos? O tomé corona, un dato de corona en uno de ellos, con esos ajusté algún perfil y repliqué la interpretación y obtuve datos de probabilidades a través del perfil de los otros. O, no, medio que esa es la más normal, eso es lo que debería pasar. O tengo solo perfiles en uno, o tomé datos de RFT en los 3 pozos y con eso se estimé la probabilidad, pero los datos de probabilidad de RFT son difíciles o hay que tomarlos con pinzas a veces. Entonces, está bueno, respeta la posición, me saca una probabilidad promedio, pero requiere bastante información de entrada, que por ahí no siempre voy a tener, o no siempre voy a haber hecho el análisis ese completo de arrancar una corona y terminar en permeabilidades en todos los pozos. No todos los yacimientos tienen el perfil de permeabilidad interpretado final de todos los pozos. El segundo método estadístico, hecho por Testerman en el 62, está bueno matemáticamente, pero me da la sensación, no estoy seguro de esto, me da la sensación de que está hecho para una época en donde el poder de procesamiento de las computadoras era limitado, entonces había que perder datos, había que aceptar ciertos sacrificios solo porque las computadoras no lo bancaban. Hoy en día por ahí no valdría la pena hacer esto, hacer lo que vamos a ver ahora. Igual esto va a pasar con varios de los métodos. Hay muchas de las cosas que vamos a ver que se las voy a ir diciendo igual, que se pueden obviar si lo hacemos con una computadora. Lo que hacía Testerman es, por ejemplo, agarraba una capa que tenía 10 estratos y que cada uno tenía su permeabilidad, la K1 y la K10. Y se los agrupaba de distintas formas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está queriendo hacer? Está queriendo reducir un número de estratos, puse 10 pero pueden ser 100, un número de estratos conocidos por datos de probabilidad que tomé, por ejemplo, sí de una corona, y los quiero agrupar en modelos o en un modelo de menor número de estratos, ¿sí? Para poder trabajar más fácil y no estar trabajando con 100. Entonces, para eso define primero, o sea, la matemática es medio horrible, acá van a ver cómo están hechas las ecuaciones, pero lo importante es que define dos variables. B, que es, o sea, termina siendo la diferencia, la varianza entre cada paquete de estratos, ¿sí? Vamos a poner nombres para poder hablar bien de esto. Supongo que estos son los estratos reales que hay en la capa o que tengo identificado en la capa. Estos son los estratos de mi modelo, ¿sí? Entonces acá metió 4, acá metió 3 y acá metió 3. ¿Sí? 3, 3, 4. Entonces, lo que dice B es una medida de la varianza o de la diferencia entre las propiedades de cada estrato y los estratos vecinos. ¿Sí? Entonces, mi modelo va a tender a ser representativo cuando la diferencia entre un paquete de estratos o uno de estos estratos del modelo y los siguientes se maximiza. ¿Sí? Yo quiero que cada paquete sea lo más distinto posible de los otros. Una segunda medida, W, que es la varianza dentro del paquete, within el paquete de estratos que estoy agarrando. Por eso la W. ¿Cómo quiero que sean estos? Bueno, quiero que la diferencia de las cosas que estoy metiendo dentro de la misma bolsa sea mínima. Entonces quiero que esto sea lo más chico posible. ¿Sí? Y con estas dos calcula un índice R de esta forma. Entonces, si B es la varianza entre cada paquete y los vecinos, y son valores que van de 0 a 1, ¿sí? Yo quiero que B sea lo más cercano a 1 posible. W es una medida de la varianza dentro de cada paquete. Yo quiero que eso sea lo más chico posible. 0. Y este B, 1. Entonces, yo quiero que R, vamos a hacer así, quiero que R sea lo más 1 posible. Entonces, lo que hace es,
hace estos agrupamientos de forma medio aleatoria y un poco a ojo, respetando la posición vertical, así que eso también se la damos a favor. Y lo que va a hacer es, va a ir eligiendo paquetes, un poco a ojo, un poco a nariz, de tal forma de ir agrupando para maximizar este R. ¿Cuál es el caso obvio donde R se maximiza? Es un dato por cada paquete. ¿Sí? Si yo agarro cada dato de permeabilidad y calculo el R de n, supongamos que estos son 10, calculo el n para 10 estratos o para 10 paquetes, gané. Va a ser perfectamente igual a sí mismo el dato y perfectamente distinto de los datos al lado, entonces el R me da 1. Pero eso no es lo que quiero. Yo quiero minimizar el número de estratos, el número de paquetes. Entonces, supónganse que acá tengo permeabilidades, por decir algo, no sé, 10, 15, 12. Este paquete es 200. Este es 1, 2, 1, 50, 40, 45. Entonces, mirándolo un poquito a ojo, sin mucho, yo los abriría así, ¿sí? 10, 15, 12 los pongo dentro del mismo paquete, la de 200 queda sola porque está desubicada, esta es casi impermeable en un paquete propio y estos en las permeabilidades intermedias las pongo en otro paquete. Para esto calculo el R, por ejemplo, y el R me da 0,98. Perfecto, espectacular. Me quedo cómodo que reduje, no sé, por ahí 50 paquetes a 4. Lo que puede pasar, y de hecho pasa, es que no siempre un mayor número de paquetes representa mejor el reservorio. En este caso lo hice medio exceso, ¿no? Pero supónganse que era así. 10, 15, 12, la de 200 acá, 10, 20, 10, 50, 40, 45. Calculo el R y me da 0,98. Pero por ahí, en vez de hacer esto, hago así, hago este empaquetamiento, estas tres, la de 200 sola, y todos estos los pongo en un único paquete. Y calculo esto y el R me da 0,985. ¿Sí? No necesariamente más paquetes me va a dar un mejor R. ¿Sí? Por ahí, poner todas estas capas en un único paquete termina siendo mejor porque este paquete es más diferente del 200 y hago la matemática y me da que el R es mejor para 3 que para 4. Así que es un poco de nariz, un poco de ojo, se hace, no es nada grave. Obviamente los paquetes van a quedar de distintos espesores y con este modelo se trabaja. Cada paquete tiene un espesor H, que es por ejemplo el número de muestras que quedaron adentro del paquete, y una propiedad que sale de la matemática que está ahí. No es el más usado, yo creo que lo debo haber visto una vez que se usó en algún lado y no mucho más que eso. Y medio que termina acá, lo cual es... Bueno, tiene todo lo que necesitamos, que es definir espesores y la propiedad promedio. O sea que con eso ya se podría hacer todo el cálculo de eficiencia vertical, se podría hacer todo. Pero la verdad que la única vez que lo vi usado, ni se usó para eficiencia vertical, se usó para discretizar la capa, nada más. Acá hay un ejemplo numérico, muy parecido a este que acabo de dar. El tercer método se le llama el método geológico, pero podría llamarse el método sentido común, tranquilamente, que es, en vez de, bueno, un poco viene por este lado, es no trates de hacer la subdivisión de estratos adentro de una capa de forma arbitraria o de forma puramente matemática, sino mirá los motivos físicos por los cuales tengo esa dispersión, esa segregación, esa diferencia de permeabilidades. Y tratar de entender los fenómenos físicos que ocasionaron eso. Medio que caigo en entender si hay una ley que me generó eso. Pero en este modelo, donde no tengo flujo entre capas, el hecho de tener una ley no es un impedimento, es algo a favor. Si logro encontrar una razón por la cual la permeabilidad se comporta de una determinada manera. Porque encuentro el motivo
de cómo está distribuida la permeabilidad, lo uso y lo uso para este modelo que es segregado, es estratificado sin flujo entre estratos. Entonces me juega a favor por el lado del entendimiento y no me limita para nada, o sea, no tengo que caer en un simulador, así que solo tiene ventajas, solo tiene efectos positivos. El lado negativo es que no es una receta, no puedo aplicar una ecuación, es tratar de entender lo que está pasando. Entonces, por ahí lo óptimo va a terminar siendo tratar de entender lo que está pasando y aplicar alguno de los otros. O tomar la decisión de qué valor real vas a usar de permeabilidad o de espesores o de estratos o de paquetes o lo que sea, entendiendo por qué lo estás haciendo, o entendiendo la física de la naturaleza de por qué llegaste a eso, o cómo llegó la capa a tener esa distribución. Bueno, el cuarto método es el método secuencial. Sobre este hay infinita bibliografía escrita y es el que más vamos a hacer solo porque hay mucha bibliografía escrita, no porque sea ni el más representativo de los que estamos viendo ni el más representativo de la realidad. Solo que sin duda es el que más se usa, en eso sí es inevitable, pero es el que más se usa porque se puso de moda, matemáticamente es muy lindo y casi que si hablas de eficiencia vertical, tu cabeza enseguida viene a estos modelos, que es estratificado sin flujo y donde las capas las puedo desordenar, que es lo que vamos a ver ahora. Pero no necesariamente es representativo de la realidad. Si tengo permeabilidades verticales, entonces tengo que tener mucho cuidado con aplicar este modelo, o este método, con cada uno, que va a tener muchos modelos, digamos. Distintos autores hicieron distintas soluciones para el modelo este. Y medio que ninguno hizo una solución completa. ¿A qué le llamo completa? Completa sería capas de igual o distinto espesor. Eso medio no va a importar tanto porque, sobre todo ahora con Excel, puedo agarrar una capa. O sea, si tengo una capa de 1 metro y una capa de 2 metros, la de 2 metros fácil la puedo partir al medio y hacer 2 de 1 y que todas tengan el mismo espesor. Así que algunos autores como hicieron hincapié en mismos espesores o distintos espesores, pero hoy en día esa en particular medio no tiene sentido. Pero las que sí importan son las distintas variantes o sea, todas tienen distintas permeabilidades porque eso es a lo que apuntan, pero no todas incorporaron diferencias en la porosidad y diferencias en el M, en la relación de movilidades. La primera que vamos a ver es el modelo matemático de Stiles, que lo hace para distintas permeabilidades e incorpora una forma de hacerlo para distintas permeabilidades y distintas porosidades. Pero todo el modelo se hace con M igual a 1. El segundo es Dijkstra-Parsons. Dijkstra-Parsons hace mismos espesores, diferentes permeabilidades, obvio, y distintos M's. ¿Sí? Cómo cambian las propiedades y las capas, todo para distintas relaciones de movilidades. Pero no mete cambios en la porosidad. El tercero que está en un... Bueno, acá está Muscat también, pero no está explicado, está solo como autores que hablaron del tema. Y también hay un método de Shell que está hecho para M igual a 1 y diferentes H y diferentes Phi. No sé si lo voy a poner porque termina siendo muy parecido al de Stiles, ¿sí? Solo que arma la matemática distinta, pero las variables que están en juego son las mismas. Y calcula una especie de tiempo adimensional en función de cómo van llegando los barridos, pero o sea, la verdad es otra forma de despejar el de Stiles. Creo que lo tienen en la bibliografía de la materia, pero sí, creo que lo puse, pero no sé si lo voy a explicar, no sé si vale la pena. Bueno, empezamos con Stiles. Stiles lo que hace es
tengo una capa en la que tengo un montón de datos de permeabilidad. ¿Sí? Supónganse que lo saqué de una corona, tuve algunos que los medí mal o que, no sé, tuve algún lío para medirlo, pero tengo un montón de datos de permeabilidad. Y lo que puedo hacer, sin duda, es ordenar estos datos de mayor a menor, con permeabilidad grande arriba y permeabilidad chica abajo. ¿Sí? Porque estoy asumiendo que estoy en un modelo estratificado synchroflow, donde si la capa más permeable esté en el medio o esté arriba es indistinto. El agua que va a entrar a esa siempre va a estar, o a ese estrato, siempre va a estar adentro de ese. Desde que entra por el pozo inyector hasta que sale por el pozo productor, porque nunca, en el camino nunca va a moverse de estrato porque está encajonada por tapa impermeable arriba y abajo. Entonces, genero una segunda variable que lo voy a hacer solo porque es parte del método y no puedo evitarlo, para distintos espesores, pero tranquilamente lo podría hacer para espesor constante. ¿Sí? Cada una de estas muestras tiene su H. Si las tomé equidistantes o si las tengo representadas equidistantes, todas estas H van a ser la misma. Y puedo calcular una variable que es H por K y H por K acumulada. Incluso más, ahora les explico bien qué es cada una. HK acumulada porcentual. Entonces, esta por esta igual a esta. ¿Sí? H por K. Si lo hice de mayor a menor, entonces acá voy a tener valores muy grandes, no sé, 1000, y acá voy a tener valores muy chicos, 1. Y la HK acumulada voy a ir sumando la columna de acá al lado. La primera va a ser 1000, la siguiente va a ser este más este, la siguiente va a ser este más este, ¿sí? Voy acumulando esta columna. Entonces, acá abajo de todo voy a tener un valor gigante que es la suma de toda esta columna. ¿Me siguen? La sumatoria de esta es lo que debería tener acá. Y esta columna es la de al lado adimensionalizada. O sea, toda esta columna dividida por el valor máximo. Podría, incluso lo voy a hacer una primera línea que sea toda cero. ¿Sí? Permítanme esto, así, porque va a quedar más ordenado lo que voy a hacer después. Si agarro toda esta columna y la divido por este valor, entonces todos los valores intermedios divididos por este único valor que es grande van a ser valores que van a ir pasando de 0 y van a ir creciendo hasta este que se divide a sí mismo y es 1. ¿Sí? Entonces toda esta columna va desde 0 hasta 1. Aparte puedo calcular esto mismo para H acumulado porcentual, que es esta columna acumulada y dividida por el H total, que también obviamente va de 0 a 1 porque la estoy adimensionalizando respecto de eso para que vaya de 0 a 1. Entonces cuando grafico esto, si grafico H acumulado porcentual, ¿sí? O H acumulado adimensionalizado en el eje X y HK acumulado adimensionalizado en el eje Y, ¿cómo se va a comportar? Supongamos que, para hacer fácil el ejercicio mental, H es equidistante. Entonces, desde 0 hasta 1, el H acumulado porcentual va a tener medidas equidistantes. Ahora, ¿cómo se comporta esta columna? Que también va a ir de 0 a 1. HK acumulado porcentual. Esta obviamente también tiene que terminar en 1, ¿no? O sea que este punto es parte de la combinación de estas dos y el 0, 0 también. Porque arranca de 0, 0 y termina en 1, 1. Ahora, ¿cómo se comporta el eje Y de este gráfico? Bueno, como yo ordené de mayor a menor, el eje Y, este primer escalón, tipo de 0 a la primera que era 1000,
tiene que crecer muchísimo. En cambio esta última, que era 1, la permeabilidad, la anterior era 2, entonces por ahí, acá no importa cuándo vengo acumulado, ese último saltito es mini. ¿Por qué? Solo porque lo ordené de mayor a menor. Entonces, como está ordenado de mayor a menor, los saltos en los primeros valores de x tienen que ser muy grandes y a medida que me voy acercando a los últimos son cada vez más chiquitos. ¿Qué significa? Que para el primer delta x, el primer delta y tiene que ser muy grande. Para el siguiente, respecto de este, tiene que ser un poquito menos. Para el siguiente tiene que ser un poquito menos. Cuando uno todos estos puntos, me queda algo así. Una curva que se hace, por cómo venimos charlando, convexa. ¿Sí? ¿Cómo sería esto si fuese completamente homogénea la capa? ¿Sí? O sea, todos los estratos tuvieran las mismas propiedades. Bueno, escalones proporcionales de x me darían escalones proporcionales de y, y esto sería una línea recta. ¿Sí? Esto es completamente homogéneo. Es cómo se vería una capa si sus estratos o si todas las propiedades de la capa fueran el mismo valor. Este gráfico sería una línea recta. ¿Cómo sería este gráfico si la capa fuese completamente heterogénea? ¿Qué significa una capa completamente heterogénea? Agarro la capa y la capa tiene una lámina de permeabilidad inmensa y todas las otras de permeabilidad casi nula. Esto es la mayor heterogeneidad que puedo tener, ¿sí? Es una lámina mini con estúpidamente alta permeabilidad y todo el resto de la capa casi impermeable. Entonces, cuando la ordeno, esta capa la pongo arriba, calculo esta columna, y esto pasa de 0 a 99,999 y después casi no crece hasta 1. Esto sería completamente heterogéneo. Entonces, si yo quiero de este gráfico llevarme una medida de la heterogeneidad, entonces lo que puedo hacer es pensar cómo se compara esta forma mía, que es la real, respecto de una completamente heterogénea o respecto de una completamente homogénea. Entonces, para eso se aplicó el coeficiente de Lorentz, que es un coeficiente que viene de ámbitos económicos, que no tiene nada que ver con petróleo, que se calcula de esta forma. Es el área de esta media luna dividido un triángulo perfecto. ¿Sí? Vamos a ponerle A, B, C. Un triángulo rectángulo A, B, C. Entonces, ¿cómo es el coeficiente de Lorentz cuando mi capa tiende a ser homogénea o tiende a ser bastante homogénea? Bueno, mientras más homogénea es, más se achica esta banana, esta media luna, y el coeficiente de Lorentz más tiende a 0. ¿Sí? Cuando el coeficiente de Lorentz tiende a 0, significa que estoy en algo bastante homogéneo. Si estoy en algo muy heterogéneo, como la curva roja, el área de esto dividido el triángulo que lo envuelve es casi 1. Entonces, mientras más alto sea el coeficiente de Lorentz, mientras más alto en su rango de 0 a 1, más heterogénea es mi capa. Entonces, esta es una remedida de heterogeneidad. Se usa para este ámbito y se usa en un montón de lugares esta forma de medir dispersión, ¿sí? Varianza, heterogeneidad. Entonces,
con esto tenemos medio definido la primera pregunta que nos habíamos hecho, que es ¿cuán heterogénea es la capa? ¿Sí? Si es muy heterogénea, imagínense si tengo esta laminita rodeada de un montón de láminas impermeables, voy a necesitar un montón de estratos, voy a necesitar un montón de láminas en mi modelo, no en la realidad, en mi modelo, para representar bien esta lámina. En cambio, si tengo una distribución mucho más suave, ¿sí? Paquetes de 100, 90, 80, 70, 10, voy a necesitar muchos menos estratos para representar correctamente mi modelo. A todo esto, bueno, acá van a ver en el PowerPoint que está explicado esto y hay un mini desarrollo matemático de cómo hacer esto en Excel con polinomios para poder calcular esto muy fácil. ¿Sí? Como va de 0 a 1, la primitiva del polinomio es una pavada, entonces termina usando solo los coeficientes del Excel, tipo una línea de tendencia de Excel. Después mírenlo, pero no es nada. Ahora, Stiles va un paso más allá y dice: la permeabilidad o la varianza de la permeabilidad, la heterogeneidad de la permeabilidad, no va a estar solamente explicada por el azar de dónde cayó verticalmente cada estrato, sino que le podríamos agregar a este eje X, en vez de hacerlo solo H acumulado, lo podríamos hacer como H phi acumulado. ¿Qué va a pasar con esto? Piénsenlo un segundo físicamente. Si bien no debería haber una relación, o sea, matemáticamente, por cómo se ubican esferas en el espacio, no debería haber una relación entre porosidad y permeabilidad, lo usual es que lo haya, que a mayor porosidad tenga mayor permeabilidad. No sé si lo dije bien, pero es lo que estoy diciendo. A mayor porosidad, mi logaritmo de permeabilidad es probable que tenga una forma así. ¿Sí? Entonces, cuando crezco de porosidad, es probable que crezca de permeabilidad. Entonces, esto significa que, si bien hay un azar vertical de cuán heterogénea es la permeabilidad, una parte de la heterogeneidad que le estoy asignando a la permeabilidad la puedo explicar con la porosidad. Entonces, si pongo en el eje X, o si incorporo en el eje X la porosidad y no solo la altura, la altura o la profundidad arbitraria, entonces una parte de esta heterogeneidad me va a desaparecer porque va a estar explicada por variaciones en el phi, no va a ser propia a variaciones azarosas de la permeabilidad. Entonces mi curva real, lo voy a hacer en otro color, sí o sí se va a achicar un poquito. Digo sí o sí si se está cumpliendo esto, que hay alguna relación entre la porosidad y la permeabilidad. Si fuesen independientes, entonces no, la porosidad no explicaría nada. Entonces, bueno, esto me da un área que es un poco distinta y cuando calculo el coeficiente de Lorentz para este valor, me da un poco más bajo que el anterior. Y medio que Stiles en su trabajo dice, lo correcto es hacerlo con esto. Muchas veces antes no se hacía porque, nada, por temas de capacidad de cálculo en Excel. Capacidad de cálculo pre-Excel. La verdad que hoy en día casi que no hay motivo para no hacerlo. Si tenemos los datos de la corona de permeabilidad, es muy probable que tengamos los de porosidad. Hacemos el eje X con HFI y calculamos el coeficiente de Lorentz con la heterogeneidad que realmente es, la heterogeneidad de permeabilidad es que realmente es azarosa y no la pequeña porción que está explicada por la porosidad. Una vez que tengo esto, que tengo determinada mi heterogeneidad, entonces puedo calcular las propiedades de cada estrato de un modelo de Stiles como particiones del eje X y cuánto acumulan en el eje Y. Por ejemplo, agarro este eje X y digo, todavía no voy a explicar el motivo por el cual mi decisión va a ser usar 4 estratos, pero supónganse que termina siendo 4 estratos. Agarro estos 4 y digo, bueno, parto al eje X en 4 porciones. Porción 1, 2, 3, 4 y calculo
vamos hasta la negra, así es más fácil. O sea, con el eje X en H, no en H phi. Delta H, o sea, yo sé que mi capa total medía, no sé, 20 metros. ¿Sí? Entonces, estos primeros son 10 metros. H10, el H phi, perdón, el HK, lo tengo adimensionalizado, pero le puedo devolver las dimensiones y lo multiplico por el valor máximo. Este primer HK me da 500. Entonces, ¿cuál es la permeabilidad de este primer estrato? Este HK dividido a los 10. Los siguientes 10 metros tienen si esto eran 500, esto es, no sé, 150. ¿Sí? Entonces, la siguiente es mismos 10, el HK es 150, entre esta y esta, saco la K, me da 15. Los siguientes 10 son estos. Bueno, me quedo más, debería haber ido más arriba. Esto se debería ir achicando. Si no se está achicando es porque estoy dibujando medio deforme. Supongo que estos son 100, que me da una K de 10. Este último vamos a suponer que es 50, que me da una K de 5. Entonces lo que estoy diciendo es, transformé mi modelo de un montón de datos a un modelo que tiene 4 estratos de 10 metros cada uno con esta probabilidad, 50, 15, 10, 5. Y listo, queda definido mi modelo. Y medio que ahí termina Styles. Es bastante simple. Estos espesores podría hacerlos que no sean iguales, se podría hacer variar los espesores y que el modelo tenga distintos espesores. No, medio que no hay motivo para hacerlo, salvo que por alguna razón me interese una porción particular del reservorio, entonces de la capa, y quiera hacerlo ahí y las horas no me interesen y las pongo todas en un paquete o algo así, pero rarísimo, en general no, voy a tener equidistantes. Y con esto calculo las propiedades y listo. Lo único que me falta definir, que lo vamos a ver cuando veamos ahora el siguiente tema, que es Dijkstra-Parsons, es cómo tomo la decisión de cuántos estratos voy a usar. Va a estar asociada a la medida de la heterogeneidad, pero todavía no sé. O sea, todavía no sabemos por qué 4 o 10 o 100. ¿Sí? Así que bueno, cortemos acá por ahora, vamos a una hora y pico, y después arrancamos con Dijkstra-Parsons y el motivo por el cual definimos el número de estratos.